Bienvenidos a nuestro rincón del universo Marvel. Hoy vamos a viajar en el tiempo a una década de agitación, desconfianza y cambio radical a los años 70, una época que no solo transformó al mundo, sino que también sacudió los cimientos del héroe más patriótico de todos, el Capitán América. Prepárense para descubrir la historia de cómo el centinela de la libertad perdió la fe en su país y se vio obligado a reinventarse. Esta es la saga de Capitán América contra el sistema. Para entender por qué Steve Rogers tomaría una decisión tan drástica, primero debemos sumergirnos en el clima de la época. Los años 70 en Estados Unidos fueron una olla a presión. La guerra de Vietnam seguía causando estragos y dividiendo a la nación. Las protestas contra la guerra eran masivas y a menudo violentas. Pero el golpe que realmente hizo temblar la confianza del pueblo estadounidense en sus líderes fue el escándalo de Watergate. Imaginen descubrir que las personas en los cargos más altos del poder, aquellos que juraron proteger la Constitución, estaban involucradas en espionaje, sabotaje y encubrimientos. La fe en el gobierno se desplomó, la paranoia y el cinismo se apoderaron del aire. Era una época donde nadie sabía en quién confiar. En medio de este torbellino, el guionista Steve Englehart tomó las riendas de la serie del Capitán América. Englehart era un producto de su tiempo, un escritor que no tenía miedo de abordar los problemas sociales y políticos del momento en las páginas de un cómic. Él vio al Capitán América no solo como un superhéroe, sino como un símbolo. Wisey preguntó, ¿qué haría un hombre con un código moral tan inquebrantable como el de Steve Rogers, cuando el propio sistema que juró defender se corrompe desde adentro? La respuesta a esa pregunta se convertiría en una de las historias más icónicas y definitorias del personaje. La trama, conocida como el Imperio Secreto, comienza de una manera aparentemente clásica. El Capitán América y su compañero, el Halcón, se enfrentan a una organización subversiva que busca desestabilizar el gobierno de los Estados Unidos. Este imperio secreto, liderado por una figura enmascarada, conocida como Número 1, está infiltrado en los niveles más altos del poder. A medida que Steve y Sam investigan, descubren una conspiración que llega hasta la mismísima Casa Blanca. La tensión aumenta con cada número. Cada pista los lleva más profundo en una red de engaño y traición. La historia era un reflejo directo del pánico que se vivía con el caso Watergate. Los lectores sentían la misma ansiedad y desconfianza que Steve Rogers. El clímax de la historia es absolutamente demoledor. El Capitán América finalmente arrincona al líder del Imperio Secreto en el despacho Oval. Está listo para la batalla final, para desenmascarar al traidor y llevarlo ante la justicia. Pero cuando finalmente le quita la capucha a Número 1, su mundo se hace pedazos. El villano, el cerebro detrás de toda la conspiración contra Estados Unidos, resulta ser un alto funcionario del gobierno, fuertemente implicado como el propio presidente de los Estados Unidos. En un acto de cobardía para evitar ser capturado y expuesto, el villano se quita la vida frente a un horrorizado Capitán América. Este momento es un punto de inflexión. Para Steve Rogers, no se trata de haber derrotado a un supervillano más. Se trata de la revelación de que el ideal que él representaba, el sueño americano, encarnado en la bandera que vestía, había sido manchado y traicionado por las mismas personas en el poder. ¿Cómo podía seguir vistiendo los colores de una nación cuyo gobierno se había podrido? Su escudo, un símbolo de defensa y protección, ahora se sentía como una mentira. El Capitán América estaba roto, no físicamente, sino espiritualmente. En una escena cargada de simbolismo, Steve Rogers se quita la máscara y el uniforme. Declara que no puede seguir siendo el Capitán América, no cuando el nombre está ligado a un sistema en el que ya no cree. Abandona su identidad. Para los lectores de la época, esto fue un shock monumental. Era como si Superman decidiera dejar de volar. El Capitán América, el mayor héroe patriota de Marvel, acababa de renunciar. La pregunta en la mente de todos era, ¿y ahora qué? ¿Qué hace un hombre que es un símbolo cuando ya no cree en lo que simboliza? Steve no podía simplemente dejar de ser un héroe. Su impulso de ayudar a los inocentes y luchar por la justicia era parte de su ser. Así que, si no podía ser el Capitán América, sería otra cosa. Se creó un nuevo alter ego, uno que no estuviera atado a ninguna bandera, ni a ningún gobierno. Nació Nomad, el hombre sin nación. Su traje era completamente diferente, azul oscuro y amarillo, con una capa y sin ningún símbolo patriótico. Era un diseño que gritaba independencia y libertad personal. Como Nomad, Steve seguiría luchando, pero bajo sus propios términos. Ya no representaría a un gobierno, sino a la gente, a los desamparados, a los olvidados. Sería un héroe del pueblo, no
del Estado. La etapa de Nomad fue relativamente corta, pero su impacto fue inmenso. Mostró que Steve Rogers era un héroe, no por el uniforme que llevaba, sino por el hombre que era debajo de él, en su moralidad, su compasión y su inquebrantable sentido del bien y del mal, no dependían de una bandera. Esta historia humanizó al personaje de una manera que pocas lo habían hecho antes. Lo vimos vulnerable, confundido, enojado y finalmente resiliente. Demostró que el verdadero patriotismo no es la lealtad ciega a un gobierno, sino la lealtad a los ideales de libertad y justicia sobre los que se supone que se funda ese gobierno. Steve Rogers se daría cuenta de que el símbolo del Capitán América era más grande que cualquier político o gobierno. Entendió que el ideal de América, el sueño, pertenecía al pueblo y que él podía ser un símbolo de ese sueño, inspirando a la gente a luchar por una versión mejor de su país. Así que, con una nueva perspectiva, volvió a tomar el escudo y el manto del Capitán América. Pero ya no era el mismo. Había cambiado. Ahora era un capitán más sabio, más cauto y más dispuesto a cuestionar la autoridad, incluso la de su propio gobierno. Esta saga de los años 70 no fue solo un cómic, fue un comentario social valiente y necesario. Le dio al Capitán América una profundidad y una complejidad que lo han definido desde entonces. La idea de que el capitán se enfrente al gobierno se ha convertido en un tema recurrente, explorado brillantemente en historias posteriores como Civil War e incluso en el universo cinematográfico de Marvel, especialmente en películas como Capitán América, el soldado de invierno, que se inspira directamente en esta trama de los 70. La desconfianza hacia Sanaa-Shean y Ann L. London y la revelación de que Hydra había crecido en su interior es un eco directo del Imperio Secreto. La historia de Nomad nos enseña una lección muy poderosa de ser un héroe, o simplemente una buena persona. A veces significa enfrentarse a aquello que se supone que debes obedecer. Significa tener el coraje de decir no cuando algo está mal, sin importar cuán poderosa sea la institución que lo perpetúa. Steve Rogers tuvo que abandonar su identidad para encontrar su verdadero propósito, demostrando que el hombre es mucho más importante que el símbolo. Así que la próxima vez que veas al Capitán América lanzar su escudo, recuerda esta historia. Recuerda al hombre que perdió la fe, que se convirtió en un nómada y que regresó más fuerte, no como un soldado ciego, sino como la conciencia de una nación, un verdadero centinela de la libertad. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado de Marvel. ¿Qué te parece esta etapa del Capitán América? ¿Crees que tomó la decisión correcta? Déjanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle like a este video y suscribirte para más historias increíbles del mundo de los cómics. Nos vemos en la próxima.